Soy María Teresa Andrueto, vivo en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en un pequeño poblado de las Sierras Chicas. Me crié en un pueblo de la llanura cerealera cordobesa, el pueblo se llama Oliva, y soy hija de un italiano que vino a la Argentina a los 28 años, que había adherido al movimiento partisano y que aquí encontró a mi madre. Bueno, y juntos hicieron su vida y yo me crié en ese pueblo de llanura de que les hablo. El pueblo del que provengo es además un sitio curioso porque allí hay un asilo de enfermos mentales que en épocas de mi infancia era el más grande de Sudamérica, de modo que la locura, el extravío, circulando por las calles del pueblo era moneda corriente. Eso para decir como circunstancias de vida. Bueno, en cuanto a la escritura, he publicado libros para adultos y para chicos, y en narrativa, en poesía, en teatro, entre ellos las novelas La mujer en cuestión, Tama y Estéfano, el libro de cuentos Todo movimiento es cacería, y una obra de teatro que se llama Enero, y muchos libros destinados a lectores niños y jóvenes, como El anillo encantado, Veladuras, El país de Juan, Huellas en la arena, La mujer vampiro y El árbol de lilas y algunos otros. Y publiqué algunos libros de poemas, Palabras al rescoldo, Pavese y otros poemas, Kodak y Beatriz. Y tengo una novela inédita que se llama Lengua Madre. Cuando era chica me mandaron a hacer una compra tal vez porque era la primera vez que me mandaban sola y era muy pequeña, tuve miedo de perderme. Iba con un papelito escrito por mi mamá, y como tenía miedo de perderme, caminé mirándome los pies, olvidada de otras ocupaciones, y mirándome los pies me perdí. Creo que había esa idea infantil de que uno está donde están sus pies, y entonces, supongo que yo quería estar donde estaban mis pies. Lo cierto es que cuando levanté la cabeza estaba en un lugar desconocido para mí, y se amontonó así alguna gente, y un hombre me preguntó si yo era hija de una mujer que se llamaba Cleofé, y me cargó en un canasto de cartas y me llevó de regreso a casa. Y entonces ese episodio ha vuelto a mí muchas veces, de muchas maneras, porque ahí está la letra de mi madre, el mensaje en la palma de la mano, yo metida en el canasto de cartas, porque el hombre que me encontró era el cartero del pueblo. Está el nombre extraño de mi madre también, está la fascinación por los nombres, por las palabras, y eso de estar metida, eso de estar metida en un canasto con cartas, con papeles, con escritos. Y también lo que me pareció a mí ver en ese primer episodio que recuerdo con las palabras, es la sensación de extravío, en el doble sentido, sensación que la escritura da siempre, en el sentido de estar perdida, encontrarse perdida frente a las palabras, pero también en el de dejarse perder en medio de las palabras. Lo primero ha sido una fascinación un poco hasta enfermiza, diría, por la lectura. Una fascinación. Escribí algo en torno a esto en un texto que se llama Mentir, donde cuento un poco este episodio de infancia, pero
la fascinación por la lectura era bastante caótica, porque yo vivía en una casa, bueno, en una casa de clase media, en un pueblo donde los libros tenían un valor, había libros y tenían un valor importante para la casa, para nosotros, para mis padres, pero eran, o sea, ni eran libros específicamente para chicos y tampoco era una biblioteca tan nutrida en la ficción. Era más, era una biblioteca informativa sobre todo, porque la idea de mi casa, sobre todo la de mi papá, era, era una idea de biblioteca bastante frecuente en los inmigrantes, la biblioteca como el lugar de consulta, del saber. Entonces había enciclopedias, había diccionarios, había libros sobre historia del arte, de la fotografía, de, bueno, ese tipo de libros. Literatura política argentina, había libros de cooperativismo, digamos, no era una biblioteca sobre todo de ficción. Entonces, yo en medio de todo eso lo que he hecho es buscar en los libros informativos núcleos de ficción, me parece, algo así. Porque por mi interés temprano en fabular. O sea que lo primero que apareció fue la lectura, sí. Así un deseo muy voraz por la lectura. Y después creo apareció eso de contar y después uno va viendo que eso tiene una forma escrita y también me parece que eso se alimenta mucho de la aprobación de los otros. Bueno, uno hace algo, eso sale más o menos, tiene algún eco en otros, el otro le pide o lo valora y demás, y uno sigue tras eso en el deseo de ser querido, me parece. Cuando tenía 14 años, una vecina de mi mamá, y es curioso porque una vecina que no tenía nada que ver con los libros, pero supongo que viendo esta voracidad mía o estas cosas, me regaló un diario con tapas de cuero muy bonito. Y ahí empecé a escribir poemas. Ya había borroneado alguna cosa, pero ahí empezó una escritura más sostenida, diría. Y bueno, la escritura, desde entonces nunca se fue la escritura, tuvo un ritmo permanente y me sostuvo en momentos así muy difíciles de mi vida, pero muy difíciles, pero siempre estuvo ahí, la escritura como un espacio así de resguardo personal. Claro, digamos, nada de todo eso sobrevivió como escritura misma, ¿no? Lo que se mantuvo, digamos, el primer proyecto de escritura que se sostuvo y que después tuvo un espacio de publicación y demás, que yo ya lo sentí de un modo, de otra manera, digamos, no como un modo catártico, sino como una escritura más profesional. No me gusta la palabra profesional para la escritura porque me parece que siempre tiene que tener ese lugar de lo azaroso, ese lugar de lo artesanal, digamos, de lo no oficial, de lo no profesional en el sentido laboral del término. Siempre he buscado conservar eso. Pero digamos esa escritura más consistente, más sistemática y ya con un proyecto de mayor alcance apareció cuando yo tenía 28 años y en una convalecencia de una enfermedad que me puso en un momento de riesgo vital muy alto. Y entonces en esa convalecencia, que fue una convalecencia larga, yo empecé a escribir Tama, que es una novela que muchos años después publiqué, porque tampoco ha sido fácil encontrar un espacio de publicación para mí, que, bueno, ni siquiera me lo planteaba tampoco. La escritura fue algo como para mí misma, en algún sentido, durante muchos años. Y bueno, la publicación surgió cuando yo tenía 39 años, a partir
digamos porque esa novela, escrita varios años antes, tuvo un premio que incluyó la publicación y entonces, bueno, ahí comenzó un lugar público de escritura bueno, que no ha cesado y que ha sido muy intenso porque cuando miro hacia atrás, bueno, veo, no sé, 30 libros publicados y esto pero esto ha sido en los últimos 13, 14 años. Primero debo decir que yo transito la literatura para chicos de un modo en los bordes de la literatura para adultos. Entonces, quizás no hay tanta diferencia en un Stéfano, creo que prácticamente no la hay, entre un libro para jóvenes y un libro para adultos. También pienso lo mismo de libros como El Anillo Encantado, como El Árbol de Lilas, o como Veladuras, ¿no? Creo que pueden ser leídos también por lectores adultos o lectores en una frontera. Si bien tengo algunas cosas para chicos más chicos, en realidad a veces ha sido azarosa la razón por la cual han salido en una colección para juvenil, como es el caso de Stéfano, y a veces no, pero casi siempre se trata de cuentos o de novelas que creo que admiten un lector adulto también. Un poco porque yo, a mí me interesa la literatura infantil, lo he dicho así en cuestiones teóricas, me interesa los autores que más me interesan leer en la literatura para chicos no son autores exclusivos del género. Son escritores, en un sentido amplio de la palabra, que tienen, digamos, algún libro para chicos. A mí me interesa ese lugar donde la literatura para chicos puede ser leída también por grandes, un lugar de la literatura. A mí me gusta, además de los géneros diversos, me gusta el cruce de géneros. Y bueno, sí, mi poesía trabaja sobre una zona narrativa, por eso también mi fascinación por Pavese y por el poema relato de Pavese. A mí me parece que hay un núcleo de relato debajo de todos los géneros, del teatro, del cine, de la narrativa, por supuesto, y de la poesía también, que a veces está muy escondido. En el caso de una poesía, digamos, de otras características de la mía, una poesía con un lirismo más tradicional, o con otras, o una poesía, la poesía concreta o la poesía experimental, a lo mejor tienen ese núcleo narrativo de una manera mucho más oculta, pero me parece que ese núcleo está siempre, que el núcleo del relato está en la condición, en todos los modos de comunicación del hombre. Y bueno, y en el caso mío concreto de la poesía, sí, son relatos también, ¿no? Pero ahí está el desafío. Me parece que en medio, además de ser relatos, tienen algo que hace que se resistan a dejar de ser leídos, a ser leídos solo como relatos, perdón. Me parece que, bueno, o al menos trabajo mucho sobre ese núcleo que es un relato y que siempre el comienzo del poema, siempre el comienzo de mis poemas ha sido un relato que he ido despojando y en el que he ido trabajando el ritmo, la condensación, el tono, la musicalidad y la alta condensación son para mí las características básicas del poema. Entonces, pero a la vez también hay algo en ese relato que de primera y antes de ser escrito me avisa que puede llegar a ser un poema y no un cuento, por ejemplo. Y me parece que tiene que ver, digo me parece, porque uno nunca tiene seguridades, sino aproximaciones a esos sentimientos, me parece que tiene que ver con la alta condensación emotiva
que tiene ese episodio, como el episodio del extravío para mí, por ejemplo, ¿no? Y entonces, esa alta condensación emotiva hace que ese relato, digamos, pueda ser despojado de una cantidad de elementos narrativos y dejar solo un núcleo trabajado en un tono y en una musicalidad que a veces lleva capas y capas de decantación, ¿no? O por lo menos para mí la poesía es de una escritura muy lenta, más lenta que la de los otros géneros. Bueno, hasta llegar a un núcleo de desnudez, que es lo que me gusta y lo que busco. Es central en la escritura y yo creo que, bueno, parece una tontería decirlo, pero creo que no hay escritura sin memoria, ¿no? Pero lo que pasa es que la memoria, digamos, no hay escritura sin memoria, no hay historia sin memoria, no hay construcción política eficaz sin memoria, y así, ¿no? O sea, la memoria la podemos llevar a un montón de planos, pero después hay otra cosa, no creo que haya una sola memoria, sino que hay, bueno, es un poco lo que intentaba con la mujer en cuestión, ¿no? Mostrar con la mujer en cuestión hay fragmentos de memoria, retazos, la memoria es como un patchwork, bueno, y hay distintas memorias para distintos participantes de un acontecimiento, y después está la memoria con su deseo de ficcionalizar, porque también la memoria personal es un relato que nos contamos a nosotros mismos. Esto mismo que yo te cuento del episodio del extravío, yo lo conté tantas veces, de tantas maneras distintas, y escribí sobre eso, y lo conté en análisis, lo conté en encuentros literarios, te lo cuento a vos, se lo cuento a una amiga. Digamos, uno ya no puede casi ver dónde está el núcleo primero de todo eso, ¿no? Y cuántas capas, capa tras capa, se ha ido asentando hasta construir, hasta, digamos, instalarse en un relato, en una construcción de relato. Por eso digo, el relato está en todo, está también en nuestros recuerdos. Ese núcleo narrativo, bueno, le da forma a nuestros recuerdos, y darle forma a nuestros recuerdos le da forma a nuestra identidad y nos construye como personas. O sea que, bueno, eso me parece que está en la base misma de nuestra condición de ser. Aparece el lector como, bueno, porque suele decirse que uno escribe sin pensar. Yo pienso mucho en el lector como una otra parte de mí, sobre todo, que digamos, como una especie de contrapunto, de duelo entre dos aspectos míos, uno que escribe y otro que lee, como un modelo de lectores posibles, y siempre digamos, me voy corriendo desde el lugar de escritura al lugar de lectura, en el sentido en el deseo de sorprenderlo al otro, de ocultarle, en ese sentido lúdico me interesa mucho el receptor, ¿no? Un receptor hipotético, no el receptor real, ¿no? Sino porque no soy, por ejemplo, sé que hay escritores para chicos que hacen digamos, hacen copias, se lo llevan a chicos para que lo lean. Yo no hago eso. Lo han leído, lo leen los editores o lo lee algún amigo lector, muy buen lector, pero generalmente adultos, ¿no? No generalmente, absolutamente adultos. O sea, alguna persona de confianza en el doble sentido, de confianza a su intensidad lectora y a su capacidad de ser sinceros, que es otra cosa que no siempre uno encuentra en un lector. Pero antes de eso es cuando considero que está más o menos cerrado el proyecto de escritura. Pero antes de eso hay una colocación permanente, un ir y venir desde el lugar de quien escribe al lugar de un hipotético lector, en el sentido de jugar con el otro, escamotearle datos, sembrarle indicios, retaseárselos, pensando en que debe comprender, debe tener abierto un espacio a la comprensión, pero no debe comprenderlo todo, etc., ¿no? Yo nunca he creído eso de que escribiendo se sufre, no. Para mí es algo dichoso y es uno de los mejores
momento, es un momento de gran alegría, una alegría a veces esforzada, digamos, una satisfacción más que alegría que va dando la posibilidad de ir resolviendo cierto caos interno en una forma, ¿no? Esa es la alegría, digamos, la fascinación de ir buscando los caminos formales para ese núcleo a contar, ¿no? O a cantar, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con eso. En la elección de los libros también me parece que está la diversidad en la cual yo me quiero colocar, porque, bueno, pensé en distintos géneros y en distintos caminos de lectura y de escritura. Sófocles, Edipo Rey. Bueno, esta edición es de las tragedias completas, pero podrían ser las tragedias completas también. Pero pensé particularmente en Edipo. Nuestro Borges, claro, podría decir la obra completa, pero preferí elegir un título de Borges y en ese caso elegiría Ficciones. Es además Ficciones es además uno de los primeros libros que yo leí teniendo conciencia de que estaba leyendo literatura argentina contemporánea, leyendo ya desde un lugar, digamos, de un lector que lee más allá de las historias, que le interesa la literatura. No sé, habré tenido 14 años, una cosa así. Bueno, Pavese, de quien también podría haber dicho las obras completas, pero elegí El oficio de vivir, el diario, porque, bueno, aparte de parecerme uno de los diarios más intensos de la literatura, a mí me gusta la lectura de diarios de escritores. Bueno, me ha seguido durante, bueno, toda la vida. El oficio de vivir. En realidad también me doy cuenta de que la vinculación con los escritores es encontrar escritores de los cuales me guste la obra toda. En ese caso, digamos, más que un libro, es la obra de un escritor completa, sus zonas más conocidas y más secretas. Bueno, los cuentos de Chekhov, los cuentos completos, acá es una edición de los primeros relatos, pero en realidad los cuentos completos de Chekhov, sobre todo por los cuentos en sí y por un camino de escritura que se abre con él y que me es particularmente próximo y que me permitiría enhebrar al mismo Chekhov con una Katrin Manfield, por ejemplo, con un Carver, con una Natalia Ginsburg, una escritura de lo menor, del tono bajo, de lo pequeño, que me gusta particularmente. Bueno, de Héctor Murena, el ensayo de la metáfora y lo sagrado, que bueno, está incluido en este libro, pero que me parece uno de los ensayos más soberbios de la literatura argentina. Y bueno, ahí está la vinculación con la palabra, con la voz, con la poesía de una manera esplendorosa. Las dulzuras del hogar de Flannery O'Connor. Ella es una cuentista excepcional. No tengo que decirlo yo, me parece que puede mirar de un modo muy despiadado la condición humana. Y bueno, de sus libros prefiero los cuentos suyos y de los libros de cuentos prefiero Las dulzuras del hogar.
con su ironía también. Traje las fotocopias porque no tengo los libros, sino sus fotocopias de la antología de la poesía argentina. Traje uno de los tomos, son los 3 tomos que Raúl Gustavo Aguirre preparó sobre la poesía argentina, que me parece una obra monumental y que, bueno, está desde hace mucho tiempo agotada y, bueno, yo la tengo en fotocopias y a su vez la he facilitado para que se fotocopiara a muchas personas, a muchos poetas de las camadas jóvenes. Me parece que además de ser él un poeta de excepción y de haber sido un gran difusor de la poesía en Argentina, bueno, ha hecho esta obra que es monumental. Me parece que podría editarse, que podría reeditarse y tal vez que algún conocedor, un gran conocedor de la poesía argentina de estos años, continuara en un 4.º tomo o 5.º tomo la poesía de estas últimas décadas. De Wallace Stevens, bueno, un poeta que me gusta particularmente, elegí Adaya. Acá están los aforismos completos en esta edición, pero bueno, esas máximas, esas reflexiones que él va recogiendo a lo largo de los años, a lo largo de la vida y que acompañan su poesía de una manera extraordinaria. De Katherine Mansfield podría nombrar muchos libros. Bueno, aquí hay una edición de En la Bahía, podría ser En el Palomar o puede ser La Fiesta en el Jardín. Bueno, sus cuentos han sido reunidos bajo distintos títulos, los mismos cuentos. Como O'Connor, me parece una de las escritoras más extraordinarias. Al igual que Clarice Lispector, de la que elijo Felicidad Clandestina. Me gusta mucho la mirada que tienen sobre los hechos ciertas mujeres escritoras. Nombraba a O'Connor, nombraba a Mansfield, nombro a Lispector. Hace un rato mencionaba a Natalia Ginsburg y podría nombrar a otras. Me parece que hay un modo de mirar bueno, muy interesante en las mujeres, pero no precisamente en la literatura que se promueve y vende como literatura de mujeres, sino en otras mujeres que miran de un modo, digamos, menos adocenado, más en la grieta del mundo. Bueno, de Primo Levi, una obra central, me parece a mí, sobre todo de la literatura de testimonios sobre el horror, que es algo que también me interesa, me ha interesado particularmente, Si esto es un hombre. Una obra sobre el testigo o desde el testigo sobre los límites de la condición humana. Y dejé para el último La gravedad y la gracia de Simone Weil, que me parece una obra monumental también, una obra en la cual se plantea otro extremo de la condición humana, quizá el extremo opuesto al que puede verse en Si esto es un hombre, hasta dónde es capaz un ser humano de conmoverse en un gesto de amor por el mundo que lo rodea y de consideración por el otro. Pero además lo que me gusta en ella y en su obra es ese espíritu extremo que tienen algunos escritores, algunos seres humanos, para hacer una experiencia de vida en el límite de lo soportable.
Bueno, voy a leer una página de Lengua Madre. Había llegado desde Múnich el día anterior. Recuerda haber colocado esa mañana, después del desayuno, la máquina en su sitio, haber hecho foco sobre su madre y su abuela, ambas en la cama grande donde su abuela estaba apoyada sobre almohadones, y después haber corrido a colocarse junto a ellas antes que la máquina desenrajara un fogonazo sobre las tres, abrazadas su madre y ella a su abuela, sonriendo pese a todo. Y ahí estaban ahora y para siempre las dos, cobijando y al cobijo de la gran madre, como Santa Ana con la Virgen y el niño pensó. Como ese cuadro de Leonardo con la madre de la Madre Universal cobijando a la hija y al hijo de la hija que desvía la mirada hacia un corderito que se escapa. Ese cuadro con la madre de todos convertida en hija, cobijada en los brazos de su madre, como ella y su madre se cobijan. Y ella, como ese hijo que parece descarriarse, que se sale de madre, sesgando su mirada hacia el destino. Trenzadas las tres, como ella siente que ahora están trenzadas las palabras de las cartas, las que su abuela le escribió un día a su madre y que ella lee ahora, las que su madre dejó y en las que ella espía ahora la vida de las tres. ¿Quién es la dueña de esas cartas? ¿Son de su madre? ¿Los siguen siendo ahora que su madre se las legó a ella? La madre ha sido la destinataria de los retos, de los ruegos, los reclamos, las explicaciones, las mezquindades y los gestos de amor de su madre. La madre ha sido también destinataria de los ruegos, los reclamos, los olvidos, los largos silencios y la necesidad de amor de su hija. Hacia esa madre han ido su madre y su hija, han ido con palabras y con palabras la hirieron y la amaron. Aunque no hayan sido escritas por su madre, aunque en esos papeles no estén sus palabras, las cartas que ahora lee son la madre. Ella es la dueña de todo, porque hizo que se movieran los sentimientos de su madre y de su hija. Ahora lo sabe, estas son las cartas que su madre ha jugado y le ha legado con una intención que iba más allá de su muerte, para poder encontrarse con ella alguna vez. Y lo ha hecho de tal modo, con tal convicción y paciencia, que ese alguna vez ha terminado por llegar. Ha llegado como si llegara su madre misma desde algún sitio para hacerla pensar en algunas cosas, para hacer que se mire hasta el fondo, hasta quedar ciega. Así es como su madre ha vivido, piensa. Ha vivido esperando, con amor, con dolor, con rencor, con paciencia infinita, que el momento propicio llegara. Ha guardado celosamente su legado de signos para el momento post-mortem en que su hija se encontrara con ella. Ha construido su vida para estos días que ahora transcurren, los días en que ella lee las cartas. De ese modo, su madre se convirtió en la dueña de todo, piensa. Sabe que ha sido así. Ha sido así. Ha sido así.